Mateo 13 tiene ahí algunas parábolas en relación con el reino. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe de esforzarse en asimilar qué es lo que Dios me dice en su palabra a través de estas parábolas. El título del mensaje, la receptividad del mensaje del reino. La receptividad del mensaje del reino. Nos dijo un amigo que venía de visitar un faro y que había preguntado al guardafaro si no le daba miedo vivir allí tan solo. El guardafaro dijo, no tengo miedo, porque nunca tengo que pensar en mí mismo. ¿Cómo no pensar en usted mismo? La contestación fue la siguiente. Sé que sobre esta roca estoy completamente seguro y mi único cuidado es tener siempre las luces encendidas para que los que se hallan en peligro en el mar la vean y se salven. Eso también es lo que hace el verdadero cristiano. Por sí mismo no se apura porque está en la roca, en su cimiento que es Cristo. Solo piensa en las almas que se puedan hundirse en el mar del pecado y procura que la luz del Evangelio brille para guiar a las almas naufragadas a la seguridad que se llama Jesucristo. Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Ocupemos ese lugar de ser luz. La receptividad del mensaje del reino, número 1, depende de la persona. Yo no sé cuántas veces le predicaron, pero déjeme decirle que algunos entendieron a la primera y otras no sé cuántas veces tuvieron que predicarles para que entendiera. Pero la receptividad del mensaje, número 1, depende de la persona. Hay quienes no quieren escuchar. Tristemente, hay quienes no quieren escuchar. Versículo 4, por favor, leamos el versículo 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Una de las cosas que debemos asimilar, y le voy a repetir esto 4 veces, o a lo mejor más, dice el pasaje, he aquí el sembrador, ¿qué dice? Salió a sembrar. Nuevamente, he aquí el sembrador salió a sembrar. Estoy en el versículo 3. Nuevamente léalo conmigo, por favor. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Algunos no están leyendo. Así que se los voy a leer otra vez. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. La receptividad del mensaje del reino depende de la persona. Hay quienes no quieren escuchar. Si usted quiere sembrar la palabra del Señor, usted debe de estar dispuesto a salir. ¿Entiende por qué le pedí que repitiéramos esa frase? He aquí el sembrador salió, 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 salió a sembrar.
Y cuando salimos a sembrar, si usted no ha tenido la experiencia de sembrar maíz, frijol o otro grano, déjeme decirle que para sembrar hay que dedicar tiempo. Para sembrar hay que desplazarnos de un lugar a otro. Y para sembrar hay que trabajar y soportar lo arduo del trabajo. ¿Usted piensa que el agricultor que tiene horas trabajando bajo el sol está en un jardín de rosas? Déjeme decirle que no, es un trabajo duro. Y esa frase se lo voy a repetir en los 4 puntos. Hay que dedicar tiempo, hay que desplazarnos de un lugar a otro, hay que trabajar y soportar lo arduo del trabajo. Así sea una persona a la cual usted le va a hablar, tiene que dedicar tiempo. Pero una de las cosas que debemos de tener es la disposición de las personas para que quieran escuchar la palabra. Tierra Blanca mucho le decía a los hermanos, vaya, haga un contacto que nos dé un día y una hora, que esté dispuesto a escuchar. Y es importante esto. Versículo 19. Versículo 19, ¿lo tiene? Lea conmigo, por favor, el versículo 19 y dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cristo mismo da la explicación, ¿sí? No querer entender la palabra es una determinación de la persona y una condición del corazón. Muchas veces no entendemos la palabra porque la condición de nuestro corazón no es adecuada. ¿Hay prejuicios? Cerramos la puerta del entendimiento. ¿Hay ideas preconcebidas? Cerramos la puerta del entendimiento. Y no es que no podamos entender, simplemente no queremos entender. Así que nos negamos a entender. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas, como la gente allá afuera se aferra a sus ideas preconcebidas, a sus creencias preconcebidas, y de esa manera, entonces el enemigo arrebata la palabra que está en su corazón. Es importante que usted entienda esa parte. Déjeme decirle que cuando comparta la palabra, usted debe estar orando. Va a orar antes y va a orar después, pero cuando comparta la palabra, debe de estar orando. Porque las armas de nuestra milicia no son, no son carnales, dice la Escritura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todo lo que se levanta en contra de Dios. Ideas, filosofías, conocimientos, lo que sea. Usted debe de pelear por el alma que quiere que escuche el Evangelio. Y muchas veces esa alma se está aferrando a lo único que tiene,
Pero usted tiene que ser claro en entregarle lo único que lo puede salvar, que es el Evangelio. Ante la verdad, la gente decide por la mentira, ¿sí? Y decide por el engaño. A veces decimos, es que son bien duros. Yo diría, se está aferrando a su única creencia que tiene. Pero si usted ora, si usted pelea, Dios puede hacer grandes cosas por esa persona. Nuestro desafío es que prediquemos el Evangelio aunque la gente no quiera escuchar. Predique, prediquemos. Punto número dos. Punto número dos. ¿Lo tiene? La receptividad del mensaje depende de la persona. Hay quienes creen superficialmente. Hay quienes creen superficialmente. Una de las cosas, y este es un motivo de oración que todos debemos de tener, que nuestras raíces espirituales se profundicen en Cristo y en sus enseñanzas. Papá, yo no sé qué tipo de raíces espirituales tengas, pero son las mismas que tendrán tus hijos. Así que si eres un papá como Dino será tu hijo. Así que si eres un papá con cierta indiferencia, así será tu hijo, tu nieto. Nuestras oraciones deben de ser diferentes. Y es importante que lo entienda. Versículos 5 y 6. Vamos a estar viendo cuando el Señor dice la parábola y cuando la explica. Versículos 5 y 6. Lo leamos. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Se secó. Versículo 20-21. ¿Lo tenemos? Leamos juntos, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego tropieza. Si queremos sembrar la palabra, debemos estar dispuestos a salir. ¿Ok? El sembrador salió a sembrar. Hay que dedicar tiempo, hay que desplazarnos de un lugar a otro y hay que trabajar y soportar lo arduo del trabajo. Emocionarse por la palabra de Dios está bien, pero las emociones no te dan salvación. ¡Yojo! ¿Me entendió? Emocionarse por la palabra de Dios está bien, pero las emociones nunca, nunca te van a dar la salvación. Que la salvación la da Cristo, no tus emociones. Y mucha gente escucha el Evangelio y se emociona. Pero cuando el enemigo viene y entonces lo acosa, entonces dice, no, no quiero nada. Y las emociones no te permiten profundizar las raíces. Yojo.
Porque no se trata de emociones. ¿Cuál es el problema? Si está conmigo leyendo el pasaje, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No echan raíces. Ese es el problema. No echar raíces. Por eso, una de nuestras peticiones delante de Dios es que en nuestras vidas le estemos diciendo al Señor que mis raíces espirituales crezcan, que esas raíces se afiancen, se agarren de tus enseñanzas. Por eso encontramos cristianos que cualquier cosita los tira. ¿Por qué? Porque no hay una raíz profunda. ¿Cuáles son los árboles que aquí en la ciudad están quebrando las banquetas, las guarniciones que ponen? La primavera, la Benjamín. ¿Se ha puesto a pensar por qué las quiebran? Porque no son raíces profundas, son raíces que van por encima. Ah, ¿verdad? Cuando un río se metió en Tapachula, casi a la mitad del cauce quedó una palmera. Todo alrededor, todos los árboles fueron derribados, arrastrados, menos la palmera. La pregunta es, ¿por qué? Porque la palmera echa raíces para todos lados, hacia abajo y en ángulos está totalmente sujeta y no son raíces pequeñas, son raíces grandes. Y fue la única que no fue derribada ni arrastrada. ¿Has echado lo suficiente raíz para aguantar lo que venga? El problema son las raíces. Juan 15:5, un pasaje que tú y yo conocemos. Juan 15:5. ¿Cómo dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cristo es la raíz, Cristo es el tallo, Cristo es la rama. Tú dependes de Cristo. Tus raíces deben de ser Cristo. El tallo debe de ser Cristo y la rama debe de ser Cristo en tu vida. Entienda esto, por favor. Una ocasión le decía a la iglesia allá en Tierra Blanca, ¿qué tipo de raíz tienes? Me di a la tarea de investigar los tipos de raíces. ¿Qué tipo de raíces tienes? Hay raíces que se van por encima. No se profundizan ni siquiera unos 30 centímetros. Están encima. ¿Qué tipo de raíces tienes? ¿Son gruesas? ¿Son delgadas? ¿Qué tipo de raíces tienes? ¿Tienen pelos absorbentes o solamente es madera que se entierra? Todo depende de tus raíces, pero como cristianos, nuestra raíz debe de ser Cristo. Y debemos entenderlo. Porque el problema de la gente superficial que hay en la iglesia, su problema se llama raíz no profunda.
No tener raíces es al equivalente de no tener a Cristo. No tener a Cristo. Así que te puedes emocionar mucho. Puedes brincar de alegría. Estar bien emocionado por el contacto que tienes con la palabra y con Cristo, pero Cristo te dirá, nunca, nunca te conocí. Porque Cristo no es la raíz en tu vida. Así que el sembrador sale a sembrar y la palabra cae en corazones que no quieren entender y en corazones que se emocionan, pero al final de cuentas no son salvos. Punto número 3. Predica el evangelio. Predícalo apasionadamente, pero predícalo. Número 3. La receptividad del mensaje del reino depende de la persona al tener otros intereses. Pregunto, ¿dónde están tus intereses? Ay, pastor, es que no tengo tiempo, no me da el tiempo. Me ocupo mucho en mi trabajo. Yo les digo, tus intereses es tu trabajo, no es el reino de Dios, porque ahí en tu trabajo contactas gente. Si queremos sembrar la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a salir. El sembrador, ¿qué dice? Salió a sembrar. Dedica tiempo, desplázate de un lugar a otro y trabaja y soporta lo arduo del trabajo. Y créeme que cuando predicas el evangelio hay gente que te va a amar, te va a querer, pero hay gente que te va a patear. Y el que está predicando lo sabe. ¿Dónde están tus intereses? Si tú tienes 10, 15 años, 20 años de cristiano y no hay un alma en la iglesia, pregúntate, ¿dónde están tus intereses? En el reino de los cielos no creo. No lo creo, porque habría almas aquí en esta iglesia ganada por usted. ¿Sí me entiende? Si no te estás preocupando por predicar el evangelio, déjame decirte que el evangelio no es tu interés. Así que la pregunta es, ¿dónde están tus intereses? Hay personas que se interesan en sus propios beneficios y no tienen un verdadero compromiso con Cristo. ¿Qué nos depara el mundo? No lo sé. La cosa no pinta nada bonito. Nada bonito. Nada. Posiblemente del 2024 muchos están hablando de la Agenda 2024-2030. No sé qué se venga. Y yo me pregunto, ¿y tus intereses? Ora, hermano, por mí. Sí, oro. Pero la pregunta es, ¿y usted también ora o nada más pongo a orar al pastor? ¿Dónde están realmente sus intereses? ¿En el reino de los cielos o en su vida personal?
Yo no digo que no tengamos intereses personales, pero amado hermano, somos parte de un reino y en este mundo solamente hay dos: el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Día y noche están en constante lucha, aunque usted no lo vea o no tenga una experiencia de lucha. Día y noche están en lucha, aunque usted no lo vea. ¿Ya vio qué le pasó al profeta Daniel? Daniel, varón muy amado por Dios, desde que oraste, fue dispuesta la respuesta para traerla ante ti. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Y aquí vino Miguel a ayudarme. Y aquí te traigo la respuesta. ¿Cuántos días el enemigo pudo retardar la respuesta? 21. Y una lucha. Y todavía el ángel le dice, he aquí te traigo la respuesta. Y cuando termine me regreso a pelear porque viene el príncipe de Grecia. Muchas cosas nosotros no las vemos, amados hermanos, y si las miráramos, posiblemente caeríamos desmayados de la crueldad de la lucha espiritual. Y dijera por alguien por ahí, pero muchas veces nosotros como cristianos ni fu, ni fu, ni fa. Pero déjame decirte que eres parte de un reino. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres parte de un reino y eres parte de una lucha. Estés consciente o no, te guste o no te guste. Por lo tanto, el que tiene otros intereses y no es el reino, nunca es y será su prioridad Jesucristo. Nunca. Su prioridad son las riquezas de este mundo. Piensa en cómo comprar, cómo tener aquello, cómo hacerle para esto y lo otro. Es parte de la filosofía del materialismo y del consumismo. Le interesan los títulos profesionales. Yo no digo que no te empeñes, sí, pero no debe ser tu prioridad. No sé si me estoy dando a entender. Ahí donde estudias, ahí comparte a Cristo. Que tu prioridad sea compartir a Cristo. ¿De qué te sirves que saques dieces y dieces y dieces si en el reino de los cielos vas a tener 0, 0, 0, 0? Todo lo demás se queda aquí. Lo único que trasciende es lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Eso sí es de trascendencia eterna. Estaba leyendo una nota y creo que la volví a republicar en Facebook de una modelo. Dice, me di el lujo de hospedarme en los mejores hoteles lujosos y hoy estoy en una cama de hospital. Me di el lujo de vestir las mejores marcas de ropa y hoy tengo una bata de hospital. Me di el lujo de comer las mejores comidas en el mundo y hoy como comida de hospital. Hice deportes, hice muchas cosas para tener buena salud y pagué mucho dinero. Y hoy tengo cáncer, no tengo buena salud y estoy en un cuartito de hospital por mi salud. He entendido que la riqueza no es la respuesta. He entendido que los lujos no es la respuesta. He entendido que el querer más cosas no es la respuesta. Lo que he venido a entender ahora que estoy en el hospital, que lo único que importa es la fe. Y a veces nos
Deslumbramos, amados hermanos. La realidad de la confrontación espiritual saca a la luz la verdadera condición espiritual en la que estás. Cuando estás enfermo, cuando estás en una crisis, ahí sale a la luz realmente quién eres. Porque eso es lo que nos enseña esta parábola. Y muchos, en el tiempo que queda, porque viene, ya empezó la persecución mundial, muchos le van a dar la espalda a Cristo. Ahí va a salir a flote lo que realmente eres. Si realmente hay raíz en tu corazón o no. Nuestro desafío es que realmente nuestro interés sea Cristo y su reino y la predicación del Evangelio. Y número cuatro, la receptividad del mensaje del reino depende de la persona que comprende la palabra de Dios. Saber es una cosa. Comprender es otra. Y tener conciencia de lo comprendido es otra. Cristo nos ha dejado la gran comisión. Si queremos sembrar la palabra, debemos estar dispuestos a salir. El sembrador salió a sembrar. Implica dedicar tiempo, desplazarnos de un lugar a otro, trabajar y soportar lo arduo del trabajo. Usted ya lo sabe, y ya se tiene conocimiento de ello, pero yo no sé si tenga conciencia. Porque un día nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes. Y eso es algo, por un lado, muy hermoso y por otro lado es horroroso. Porque a él no lo puedes engañar, no te puedes burlar, ni siquiera has sacado a través de tus labios lo que has pensado y él ya lo sabe. Hay intenciones que tú no entiendes y él lo sabe. Hay intenciones que tú tienes que no lo entiendes y él lo entiende. ¿No te causa pánico? ¿No te causa pánico de que el Rey de Reyes nos da un escaneo, amado hermano? ¡Rum! Ya sabe todo de ti. Hay cosas que nosotros hemos entendido y él ya lo sabe. Y déjame decirte que si has entendido la palabra, tienes mucha responsabilidad en comunicarla a otros. Predicar la palabra es en dos sentidos. Uno, darle la buena noticia al no creyente. Y dos, al que es creyente, enseñarle la palabra para que sea reproducible. Dios no acepta pescas sin peces. Pedro boga mar adentro y echa la red a la derecha y sacaron gran cantidad de peces que llamaron a las otras barcas y
se hundían. Cristo muere, es sepultado, es resucitado posteriormente y Pedro dice, voy a ir a pescar. Y Pedro anda pescando cuando se aparece el Señor. Y nuevamente le dice a Pedro, échenlo a la derecha. Y la Biblia dice que pescaron gran cantidad de peces y nos da el número 153 peces. Y déjame decirte que el Señor en esta pesca le añadió algo, el tamaño. Y eran grandes peces. A Cristo no solamente le interesa la cantidad, le interesa la calidad. A mí no se me ve, pero se me enchina el cuero, hermanos. Porque tu trabajo no solamente es cantidad, tu trabajo implica calidad en el reino de Cristo. Entienda lo que Dios nos está diciendo. Habían pasado toda la noche nuevamente sin agarrar algo y Cristo se presenta, le dice a la derecha. ¿Sabes qué implica la derecha? En la palabra de Dios, cuando hablamos de la derecha, estamos hablando del despliegue del poderío de Dios. Cuando Cristo le dice a la derecha, es que Él está actuando. A pesar de que habrá gente que no aprovechará el mensaje de salvación, déjame decirte que sí, hay gente que sí lo va a aprovechar. Y quieras o no, vamos a tener cosecha. 4 tipos de personas que conjuntan un 100%, pero tendremos un 25% de cosecha. Gente que va a disponer su corazón a entender la palabra y con honestidad realmente va a buscar a Cristo. Habrá gente, amado hermano, tu esfuerzo no es en vano. La fructificación o productividad va a depender del compromiso que usted asuma con su Señor. Porque si no está predicando, hay algo ahí que no está bien. ¿O usted no está haciendo su devocional, no está buscando a Cristo? ¿O no ha hecho del reino de Dios su primera prioridad? No sé qué está pasando. Pero el enemigo sabe que usted es salvo, si es que lo es. Y aunque usted no lo note, la gente lo mira. Y déjeme decirle una cosa, lo ve diferente. Me pasó un caso en Tierra Blanca. Un hijo de una hermana venía del norte. Había estado en la iglesia y había platicado con él. Pero él estaba con un amigo y le dice al amigo, ¿quién será esa persona? Y el amigo contesta, no sé, pero se ve diferente. Su forma de caminar, su forma de apreciar se ve diferente. Y le pregunta, ¿tú lo conoces? Sí, es el pastor de la iglesia bautista de Manuel. Ah, por eso se ve diferente. Pero él no sabía quién era yo. ¿Sabías que tus vecinos saben quién eres? Aunque no te lo hayan dicho, saben quién eres. Y esperan que seas diferente. Eres luz, eres sal. Como luz, ilumina sus vidas. Y como sal, dale sabor a sus vidas. Y no hay otra forma más que compartirles el Evangelio. ¿Sí? Versículo 23.
versículo 23. Leamos juntos el versículo 23 y dice, mas el que fuese sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando usted lee en Marcos y en Lucas, el orden está invertido. Empieza por 30, 60 y 100 por uno. Pero aquí en Mateo está al 100, a 60 y al 30 por uno. Hay hermanos que van a producir mucho. Hay hermanos que van a producir una mediana productividad y hay hermanos que van a producir poco, al 30. Pero al final de cuentas están produciendo, están ganando almas, están enseñando, están transmitiendo las enseñanzas, las doctrinas, pero están produciendo cambios de actitudes, están produciendo. La forma de vida se está transformando a la semejanza de Cristo, pero está produciendo. El detalle es que si tú no produces, o eres gente que solamente se ha emocionado, o gente que su prioridad no es Cristo. Pero al final de cuentas, no hay una raíz, porque la única raíz es Cristo. Y debes de asegurarte, amado hermano, que estés en Cristo. Porque tu propia vida, si estás dando fruto o no, te está diciendo, amado hermano, en qué condición estás. Así que, amado hermano, el reto es que te reproduzcas. La palabra del Señor nunca regresa vacía, es una promesa. Pero tú como persona, multiplícate, ya sea al 30, ya sea al 60 o ya sea al 100 por uno. Saber de Dios es una cosa, tener las raíces en Dios es otra. ¿Sí? No te confundas, no te confundas. Nuestro reto es que usted dispuesto a salir como un buen sembrador de la palabra. Ahí donde sale, ahí donde va, no es que no tenga tiempo, tiene tiempo, no se decide hablar. Ahí en su trabajo puede comunicar la palabra. Ahí donde se toma el refresco, ahí puede comunicar la palabra. Ahí donde compra la tortilla, ahí puede comunicar la palabra. Ahí donde compra el pan, la torta, los tacos, ahí puede comunicar la palabra. Salimos a la calle, ¿cuánta gente no vemos? Ahí puede comunicar la palabra. No es que no tenga tiempo. Usted decide quedarse callado. Usted decide quedarse callado. Aun cuando se le echa gasolina al carro, hay alguien que lo atiende. Y decirle, ¿sabes qué? ¿Me permites un momento? Yo antes era malo. Cristo vino a mi vida y hoy soy diferente. ¿Te gustaría saber cómo pasó eso? Y usted ya lo enganchó. Y usted debe saber comunicar el Evangelio lo más pronto posible. ¿Se puede? Claro que sí. Falta que queramos. Padre, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra y en las tareas que a nosotros como iglesia nos compete. Señor eterno, que estas parábolas del reino verdaderamente nos hagan reflexionar y actuar. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga.